Pues hermanos, buen domingo a todos. Hoy es una alegría una vez más estar juntos, tener este tiempo de recordar nuestra necesidad de Dios, quién es Él y quiénes somos nosotros. Y bueno, la mayoría creo que ya sabéis porque había enviado un mensaje, pero sabéis que de vez en cuando tenemos el privilegio, en vez de tener una predicación formal, de escuchar de la palabra de Dios a través de la vida de alguien, como ha dicho Natán al principio del servicio. Y para los que han estado en la Asamblea General hace un par de semanas, ya sabéis que este año tenemos el privilegio de apoyar a un nuevo pastor, plantador de iglesia, misionero, Samuel Alonso. Y pues qué sorpresa que también tenemos el privilegio hoy de escuchar un poco de cómo Dios ha obrado en su vida. Entonces quiero orar por Samuel y después del servicio. Tenía un poquito de prisa, pero creo que vamos a tener un tiempo. Si alguien quiere hablar con él o lo que sea, pues libremente habrá un tiempo después del culto para acercarle. Y también es muy teólogo, entonces si tienes una pregunta muy difícil, mejor para Samuel. Bueno, vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos en el día de hoy, Señor, por la vida de Samuel, Señor. Gracias por tu obra en su vida. Gracias por rescatarle de las tinieblas, de darle nueva vida en ti. Y, Señor, en el día de hoy queremos escuchar de ti, Señor, a través de lo que tú has hecho en su vida. Padre, bendice a Samuel, bendice a Sandra, que no ha podido estar. Bendice también esta familia creciente, Señor. Gracias por este hijo nuevo que tienen, Señor, y pedimos, Señor, tu bendición sobre esta familia, sobre su obra en Extremadura, y nada, Señor, que a través de su palabra hoy, que seamos bendecidos, que tu Espíritu Santo, Señor, dirija este tiempo, porque oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Hola, ¿se escucha? Bueno, hermanos, pues es una alegría poder estar aquí. Cuando el pastor Aarón me dijo, va a compartir, va a contar tu testimonio, digo yo, wow, no me ponga en estas. Porque es verdad que compartir la palabra de Dios es una responsabilidad muy grande y eso es a lo que estoy llamado. Contar el testimonio es más complicado a veces, porque es hablar de uno mismo, pero cuando lo enfocas en la gloria de Dios, esto ayuda. Y lo que quiero es dar la gloria a Dios. Antes que nada, quiero dar las gracias a esta iglesia por haber comenzado esta relación de apoyo, en oración, a nosotros también como misioneros, como nos sentimos parte de vosotros. Yo siempre digo que los misioneros, cuando una iglesia apoya, son los brazos y los pies del corazón misionero de la iglesia. Entonces lo que nosotros estamos haciendo en Extremadura lo estáis haciendo vosotros también, desde aquí, orando con las ofrendas, y esto es una alegría, es un gozo. Por eso yo en un viaje a Granada no podía perder la oportunidad de estar con vosotros. Ya es la segunda vez que estoy aquí, porque vine un sábado una vez a dar una conferencia, y hoy poder estar aquí es un regalo de Dios para mí, poder ver a la iglesia que muchos nos conocía, pues es un maravilloso regalo. Soy Samuel Alonso, como sabéis, pastor de la Iglesia Evangélica Presbiteriana de España en los Santos de Maimona, pero antes de ser, no nací siendo pastor, no nací siendo cristiano, nací en una familia católico romana. Pero vamos, antes de llegar a esto, estamos hoy trabajando en la plantación de iglesias, en un pueblo primera plantación de iglesias en el pueblo, la única iglesia evangélica en la historia del pueblo, en los Santos de Maimona. Y Dios nos ha puesto ahí, y es Dios quien está obrando. Pero no nací siendo plantador, no nací siendo pastor, no nací siendo ni tenía un título de teología, nada. Nací pues pecador,
bajo la ira de Dios, pero su misericordia, su gracia me alcanzó. Nací en un hogar católico romano. Dentro del catolicismo romano, no un hogar católico romano nominal, sino eran muy practicantes. No sé si alguno conoce aquí el grupo Camino Nueva Catecumenal, o conocido como los Kikos también, que algunos más los conocen como los Kikos. Pues yo nací en esto, mi familia todavía forma parte de este grupo. Yo nací en este grupo y entonces fui educado dentro de una disciplina, dentro del catolicismo romano. Yo me levantaba por la mañana, rezaba los laudes, leía la Biblia, mi padre los domingos nos explicaba un poco el Evangelio a su manera, entonces tenía un contacto, digamos, con el Señor. Yo siempre, desde muy pequeño, bueno, antes que nada me tendría que ir antes de nacer. Mis padres tuvieron, mi hermana mayor y mi hermano, y no querían tener más hijos. Pero mi madre, cuando empezó con los Kikos, pues sintió que tenía que tener más hijos. Y vine yo. Y alguno incluso llegó a decir, tu hijo va a ser obispo de Badajoz. No se equivocó, porque soy anciano, soy pastor en Badajoz. Entonces, desde muy pequeño sí es verdad, aunque vais a ver que he tenido etapas muy oscuras en mi vida, pero sí, desde muy pequeño sentí la sensibilidad de buscar a Dios. A mí cuando me dicen, yo te puedo decir cuándo fui por primera vez a una iglesia evangélica, cuándo me bauticé en la iglesia evangélica, pero, y bueno, cuando Dios trató con mi vida fuertemente, sí, pero no tengo una fecha como otros de decir, yo me convertí tal día. Mis padres me enseñaron a un poco de búsqueda de las escrituras y todo esto. Es más, cuando yo fui a hacer mi primera comunión con 10 años, bueno, antes con 6 años, yo me acuerdo que, un poquito más pequeño, estaba en la iglesia católica con mis padres y se lee Primera de Samuel cuando Dios llama Samuel, Samuel. Y una anécdota, pero yo estaba sentado y decía, ¿qué? Yo creo que eso ya... Entonces, y siempre, ese pasaje siempre ha sido muy significativo para mí, porque yo veía un Dios, aunque mi conciencia un poquito confusa, extraña, pero veía un Dios que era cercano, que llamaba, y si llamaba a este Samuel, puede llamarme a mí también como Samuel. Pero yo, con 10 años, que es la primera comunión, cuando hacen los católicos romanos, la primera comunión, yo dije a mi padre, yo quiero 2 regalos, una Biblia y una guitarra, porque yo ya decía que quería ser cura. Una Biblia para poder leerla, me regalaron la Biblia de Jerusalén, una buena traducción, y una guitarra para poder aprender y cantar al Señor. Obviamente, hoy lo veo todo ya para atrás y veo, jo, macho, Señor, tu mano, ¿cómo ha ido obrando? Y yo todas las noches con 10 años empiezo a leer los evangelios. Empiezo por Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y empiezo a ver cosas en mi corazón. Como que había algo que faltaba, piezas. Había algo que yo vivía en la Iglesia Católica de Roma, que no me parecía que cuadraba con el Jesús de la Biblia. Entonces eso empieza a crear en mí un poco de curiosidad, pero a la vez también se me va juntando con la preadolescencia una rebeldía en mí. Yo incluso empiezo ya a intentar separarme un poco de la Iglesia Católica a mi manera y empiezo a salir con amigos. Me acuerdo que yo me iba mucho a discotecas, me iba bebía con los amigos, yo era he sido el más rebelde de mi casa. Y me acuerdo un día que estábamos en una discoteca, me gustaba mucho frecuentar las discotecas latinas, y había una chica que era de Bolivia, éramos amigos. Y yo digo, bueno, mañana, esto fue en Cáceres, digo yo, mañana me gustaría, pues, antes de salir, pues desayunar. Y me dice, no puedo, voy con mi padre a la iglesia. Ella no era muy practicante evangélica, pero su padre sí. Voy con mi padre a la iglesia. Y digo yo, ¿y qué iglesia? Y dice, no, evangélica. Y a mí me sonó eso, evangélica. Y fue curioso que dije yo, ¿puedo yo? Bueno, yo no sé si me motivó estar con la chica cerca, pero bueno, yo uso esto y fui. Fui a una iglesia evangélica, entré en una iglesia más de pentecostal, y yo la verdad que al principio me quedé un poco fui como a la defensiva. Aquí hay varios españoles. Cuando veo una iglesia evangélica, está ahí así más que, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí?
Entonces, cuando yo salgo de esa iglesia y yo veo que hay algo que me ha llamado la atención, pero por otro lado salí un poco confuso. En todo esto sigo con mi crisis, sigo en las fiestas, sigo bebiendo, y mis padres me dicen, Samuel, mira, era 2005, Samuel, vas a ir a la JMJ, no sé si alguien sabe esto, Jornada Mundial de la Juventud con el Papa, en Colonia, que reúne a jóvenes de todo el mundo. Vas a ir, ve, te vamos a pagar el viaje para que a ver si allí te encuentras con Dios. Digo yo, bueno, está bien, voy. Yo me acuerdo que estaba allí y me maravilló mucho ver tanta gente de todo el mundo en un rincón de Alemania, gente de todos los países. Compartía mi forma de ver la vida, la filosofía, el Evangelio. Incluso cuando pasó el Benedicto XVI, amigos míos todos como locos, vamos a ver, pasaba el Papa Móvil, vamos a ver. Y ya había algo en mí que decía, y vosotros a ver, yo me quedo aquí hablando con estos amigos del Evangelio. Y haciendo relación, haciendo contacto y todas estas cosas. Yo veía como que había cosas en mí que estaban cambiando. Cuando bajamos de Alemania, pasamos por Lourdes. Lourdes, si no lo sabéis, es un santuario de idolatría mariano que es tremendo. Para mí me pasó un poco, si conocéis un poco la historia de Lutero, cuando fue a Roma me pasó un poco con Lourdes. Me escandalizó un poco lo que vi, el negocio. Cuando yo vi todo esto, vine en el autobús y venía leyendo la Biblia. Y estaba leyendo salmos y Dios me estaba tocando mi corazón, pero veía que tenía que hacer algo. O sea, no estaba bien con Él, pero tampoco quería estar en la Iglesia Católica. Y yo llego a mi casa, llego peor que como me fui. Y después, a los años, le da la razón a mi madre. Y digo, mamá, tuve un encuentro con Dios ahí porque me abrió más los ojos, donde no tenía que estar. Y cuando entonces ahí empieza otra vez la rebeldía, cada vez más fondo, me voy arrastrando. Aunque a escondida me iba, cuando yo ya había probado lo que es un culto en la iglesia evangélica, y en Villanueva, en mi pueblo, yo soy de Villanueva de la Serena, Badajoz, había una iglesia evangélica. Y en los pueblos, tú no eliges la iglesia evangélica te elige a ti, porque solo hay una. Entonces, pues tienes que ir a la que hay. Una iglesia pues, que tengo mucho amor por el pastor, por los hermanos, una iglesia de la Asamblea de Dios, donde yo comencé. Yo iba escondida a esta iglesia. Iba escondida de mis padres. Como mis padres eran catequistas del grupo eran altos cargos, que lo siguen siendo hoy. Yo me iba escondida cuando mis padres iban de convivencia, a hacer charlas o lo que sea. Pues yo a la iglesia evangélica iba escondida. Entonces, todo esto genera en mí, empiezo a descubrir cosas, pero genera en mí una crisis, porque yo fui criado de que la única forma de llegar a Dios, la única iglesia que puede salvarte, era la Iglesia Católica de Roma. Así fui criado. Para mí, el descubrir otra cosa generaba a mí que todo era una mentira. Creía en Dios, pero las estructuras me tambaleaban. Entonces, si yo fui criado que la iglesia evangélica era una secta. Así me criaron. Esto crea en mí un conflicto que me voy. Si tengo un camino por aquí, un camino por acá, los dos dudosos, me voy por el medio y es peor. La fiesta, estoy trabajando de DJ en discotecas latinas, en música, me meto en el mundo de la música, empiezo a hacer cosas muy malas. Entonces yo estaba mal en casa de mis padres son católicos romanos, pero son muy, muy conservadores, yo estaba tirando más por la línea más heavy, por llamarlo de una manera. Y esto me hace que en casa haya muchos conflictos. Busco varias salidas, intento ir al ejército, la cosa no termina bien, yo no me quería ir. Entonces, pues conocí una chica y me fui a vivir con ella. Y yo, pues, estaba en una espiral muy complicada. Esta chica yo estaba allí y yo seguía trabajando de DJ en discotecas latinas, ahí en la zona. Y esta chica tenía un cuñado que era evangélico. Fíjate que a veces son historias, es mi historia, esta historia yo no recomiendo que la viva nadie porque la viví yo ya. O sea, yo no estoy haciendo aquí apología de buscar en sitios raros ni nada. Pero el trato de Dios conmigo fue este. Y me manda, y vi que el cuñado de esa chica era evangélico y nos visitaba una vez al mes o por ahí. Y él iba a la iglesia y yo dije un día, me acuerdo que estaba trasnochado. Y yo, quiero ir a la iglesia también. Y fui a la iglesia con él y ahí empiezo a ir más asiduamente a la iglesia evangélica y ya entiendo que tengo que encauzar un poco la vida. Y Dios pone en mi corazón y veo que tenía que dejar la chica. Fue difícil, pero Dios me lo puso fácil.
porque no sé, de golpe a porrazo ella entró en una crisis de celos que casi me mata. No, literal. Entonces dije yo, vale, esta es la señal, el momento, y me fui, volví a casa de mis padres, como el hijo pródigo, pero siendo evangélico, que no le gustó eso. Le gustó que volviera, pero no le gustó que venía con la mochila de ser evangélico. Ya era evangélico, ya me había dicho, soy evangélico. Y claro, la primera persecución comienza en mi casa. Un neófito con conocimientos de la palabra de Dios escasos. Fue difícil. Un día estaba orando en mi soledad de la habitación. Yo pasaba muy mal. Eran mis hermanos, mi familia. Tengo 5 hermanos. Mientras comíamos, se me sentaba mal la comida porque me atacaban con María, me atacaban con las doctrinas católicas romanas. Y yo, un día orando, vi: no discutas, ámalos. Y ahí, a partir de ahí, intenté, mira, la palabra de Dios yo no voy a discutir. Yo no quiero entrar en esa discusión. Y empezó a mejorar. Claro, era joven, sigo siendo joven hoy, pero era más joven todavía. Tenía, creo que 20 años, 19, 20 años. Y ya me había bautizado, estaba caminando en la iglesia evangélica. Pero Dios estaba tocando mi corazón, pero yo estaba resistiendo algunas cosas. Una cuestión era el orgullo. Yo era orgulloso. Me creía mejor que mi familia por ser evangélico. Me creía que había encontrado yo por mi propio medio algo valioso que mi familia más tonta, con perdón de la palabra, no había encontrado. Que era mejor que mis amigos de la infancia, que había sufrido, eso no me he saltado, pero yo sufrí bullying. Me había convertido mejor que ellos porque era evangélico. Tenía una mentalidad muy de mérito propio, que Dios me estaba usando en la predicación, en los grupos de jóvenes, en el grupo de alabanza, porque yo estaba tocando, yo me metí de golpe, empecé a estudiar ya teología y Dios, esto lo estoy consiguiendo yo. Pero Dios me bajó de la nube. Ya era joven, me entró una crisis y me fui de nuevo de la iglesia. 1 año y medio estuve fuera. Ese año y medio tuvo un propósito que voy a llegar ahora. Pero ese año y medio fue el peor época de mi vida. Cuando el Señor dice que un espíritu inmundo sale de su casa, vuelve, la encuentra limpia y aseada, viene con 7 legiones más. Esto es, toqué fondo. La fiesta a lo bestia. Drogas, alcohol. Porque claro, yo había conocido algo de Dios y al estar en el mundo, al estar descontento, necesitaba estar de fiesta, necesitaba buscar algo que me tuviera drogado, que me tuviera así. Entonces caí ahí en esto. Y mi madre sufría mucho, ahí, verdad, que eso fue muy duro. Pobrecito, lo hice sufrir mucho. Y en ese tiempo, yo empecé que veía que tenía que cambiar. Yo sabía que, yo decía, mi mentalidad en ese tiempo era, yo creo en Dios, no he dejado de creer en Dios. Tenía temor de Dios, sabía que yo no estaba bien con Dios y pensaba que tenía un miedo, pero yo, como venga el Señor o me pase algo, yo digo, Señor, como le decíamos los católicos, que me coja confesado, ¿no? Que, Señor, que no me pase nada. Tenía miedo a la muerte, miedo. Entonces yo veía que tenía que cambiar un poco algunos hábitos. Y ya hablé con mis padres también ya se habían dado cuenta. Y empecé pues a cuidar unos hábitos, a ponerme en manos de un médico. Y en ese proceso que yo no estaba bebiendo, aunque seguía saliendo a la discoteca, pero Dios tenía un propósito. Una vez había una aplicación en internet, yo como estaba ahí, vi a una chica en la aplicación. Y la chica me vio a mí. Y empezamos a hablar, pero no habíamos quedado ni nada. Y un día yo estoy en la discoteca latina, nunca la había visto a esta chica, estaba por la zona, y estaba allí. Y yo le digo a mi amigo, oye, esa chica de la foto, sí, es ella. Me acerqué, la saludé, yo me llamo Samuel, yo me llamo Sandra, es mi esposa hoy. Y empezamos a hablar. Desde esa primera vez, empezó hasta hoy. Ya hubo una cosa que nos sentimos unidos. Estábamos allí y, claro, ella tenía un problema también fuerte. Voy a hablar porque ella me ha dado permiso para hablar de ello.
ella estaba esclava de la prostitución. Y yo recuerdo una conversación que tuve con un primo mío cuando yo era católico romano, que hablábamos de esto. Y Samuel, las chicas de la prostitución son guapas. Y ¿tú te casarías con una? Yo me quedé pensando, y en ese tiempo, mi mentalidad es católica, pero un poco particular. Yo le decía, bueno, si ella se regenera, si ella, Dios tiene un trato con ella, no me importaría. Parece que estaba firmando el contrato en ese momento. Años después pasó esto. Conocí a Sandra y ella pues tenía esta esclavitud. Y es un problema. Las chicas que están esclavas de prostitución es como el drogadicto con la droga, ellas con el dinero. Y fue complicado, fue duro. Ella, después de unas semanas, fue algo muy intenso, yo tenía un trabajo, conseguí que ella pudiera salir. Claro, ¿cuál era la solución para salir? Vivir juntos. Yo no estaba en la iglesia, en ese tiempo. Me fui a vivir juntos con la segunda chica. Y aquí pasó que esta chica, estábamos viviendo juntos, y ella pues no terminó de romper, y ella tenía siempre, como dicen, la cabra tira para el monte, y ella siempre miraba que las chicas, su amiga las llamaban, estás perdiendo mucho dinero, ¿qué haces? Porque yo soy 2 años más joven que ella, y decía, ¿qué haces con ese muchacho? Déjalo, vete con nosotros. Y yo decía, rompe con eso, que si no, no va a ser. Ahí empezamos a ir un poco a la iglesia, pero no terminábamos de estar bien. Entonces, ella un día decide dejarme y volver. Ella volvió, ¿y cuál fue mi estado de nuevo? Volví a caer, alcohol, drogas, el mundo perdido. Al poco tiempo, ella me cuenta en el testimonio que ella estaba allí, pero ella no podía vivir sin mí. Sentía esa sensación. Entonces, yo tampoco podía vivir sin ella. Llegó un momento, incluso, aunque suene fuerte decirlo, que yo acepté que ella estuviera en eso y fuéramos pareja. Y fue muy duro. Pero había algo que nos mantenía unidos. Hoy sé. Yo veía que también tenía que luchar por ella. Mi familia obviamente no la quería ni en pintura. Y yo me enfrentaba con mi familia por ella. Yo decía, ella va a cambiar. No sabía cómo, pero sabía que iba a cambiar. A todo esto, ella dice que una cosa que le llamó la atención, porque ella era de iglesia evangélica en Brasil, pero no era convertida, su familia. Y allí es muy cultural la iglesia evangélica. Y ella iba por cultura, no se había convertido. Pero a ella le llamó la atención que yo había tenido contacto con la iglesia evangélica. Entonces había algo ahí místico que nos unía. Y un día, ella consigo de nuevo que lo deje. Hablando con ella, no estábamos en la iglesia, pero consigo que lo dejara. Ella lo deja y hasta un par de meses, ella vuelve a decir que va a volver porque no puede. No había roto con el vínculo, va a volver. Yo ya le dije, ya no aguanto más. Yo no puedo soportar esto, porque yo ya estaba dejando de beber otra vez, y digo, yo no puedo dejar esto, ya no puedo aguantar, me voy. No, ella me dijo, pues te echo, pues me voy. Entonces ella me puso la maleta, ella estaba preparando, y yo esa noche yo estaba tan mal que me fui otra noche con los amigos, colegas, fumar, beber, emborracharse, todo lo peor. Toda esa noche en vela haciendo lo peor. La mañana siguiente yo destrozado, mi familia se entera. Villanueva, Don Benito, son 2 ciudades que están cerca. Mi hermano va en Villanueva a intentar sacarme, decirme, vuelve a casa de tus padres. Yo dije, yo no puedo volver a casa de mis padres, yo tengo que buscar alternativas. Estaba buscando un piso, yo estaba en el paro, estaba viendo qué hacer, hablar con el banco para alquilar una habitación o algo. Y en ese momento yo estoy ya con las maletas en la puerta. Sandra iba a recibir la primera persona esa misma tarde, yo tenía que buscar algo. Y yo empecé a buscar, caminar por Don Benito. Fue un 31 de octubre. 31 de octubre, el día de la Reforma, era ese día. Por eso yo digo siempre, Dios me salvó y después me reformó. Cuando yo estoy caminando un miércoles, no sé si esta iglesia tenéis costumbre de abrir la iglesia los miércoles todos los días, pero un miércoles de allí en Extremadura, a las 12 de la mediodía, paso por la puerta de la iglesia evangélica presbiteriana, la veo abierta. Y yo soy muy racional, pero aquí se me fue el racional. Algo dentro de mí me tiró para adentro. Y me veo dentro de la iglesia evangélica y yo digo, estaba el pastor Diceu, nuestro compañero,
Y digo, no. Y él me conocía de la Asamblea de Dios. Samuel, ¿qué hace aquí? Yo con unas pintas, un pendiente. Y yo, mira, y con un ojo imaginado. Le conté la historia, lo que había pasado, lloré, me arrepentí realmente de todo lo que estaba pasando. Y yo ya, bueno, yo ya quiero seguir con Dios, pero Dios me va a dar fuerza porque yo ya me veía sin Sandra. Y me dice el pastor Diceo, Samuel, vas a hacer algo. Oró conmigo, tuve mucha paz. Vas a ir a hablar con Sandra y le vas a decir a Sandra que vengáis antes del culto a hablar conmigo. Tengo reunión de oración. Y después, si queréis, os quedéis en la reunión de oración. Yo dije, yo sí me voy a quedar de todas formas, pero yo voy. Entonces yo salí y bueno, me gustaría que estuviera aquí Sandra porque me gusta más cómo cuenta ella esa parte. Yo salí de la iglesia y fui camino a la casa, no estaba muy lejos. Y toco la puerta, la maleta estaba en la puerta, yo toco la puerta, abre Sandra la puerta. Y Sandra ella dice, que lo que ella vio en mí era algo diferente. Que la luz estaba conmigo, que mi cara había cambiado. Yo le dije a Sandra, no nos podemos, literal, no nos podemos separar. He tenido un encuentro con Dios. Entré en la habitación, literal. Entré en la habitación, entré en la casa, me puse de rodillas y empecé a orar. Ella, literal, sin decir nada, me acompañó, se puso a mi lado y empezó a orar. Ese fue el día más especial de nuestra vida. A partir de ahí, ella cambió. Fuimos a hablar con el pastor. Ella dice que ese día se convirtió. Fuimos a hablar con el pastor. Ella tiró todo lo que le estaba al pasado, rompió los teléfonos. Incluso a los pocos días una de estas chicas fue a visitarla y yo salí ya y dije yo, la luz, oro por tu vida para que cambie, pero la luz y las tinieblas no pueden caminar juntas. Y se fue. Y así empezó nuestra historia de amor, mejor a los ojos de Dios. Nos casamos, vivíamos juntos. Pero a partir de ese momento dijimos algo, Señor, queremos que tú seas el centro de nuestro hogar. No podía dejarla vivir sola porque no tenía cómo. Entonces, no se lo dije al pastor, esto se lo dije después. Yo dije, Sandra y yo hicimos un pacto con Dios, para que me entendamos. Dijimos que, aunque viviéramos juntos, no íbamos a tener relaciones hasta que nos casáramos. Fue duro, mucho ayuno. Y adelgacé, esa época, esos 3 meses y medio, fue la época que más ayuno hice. Mucho ayuno, mucha oración. Los lunes desconectábamos todo y orábamos, dedicábamos tiempo. Y estuvimos hasta que nos casamos, porque estábamos arreglando los papeles de ella no tenía documentación aquí en España, hasta que nos casamos, manteniendo sin tener relaciones. Nos casamos, comenzamos. Yo sabía que el Señor, yo cuando me convertí hace ya mucho, cuando fui a la iglesia evangélica, a la Asamblea de Dios hace muchos años, yo sabía que Dios no solamente me llamaba para salvarme, sino para servir. Como ya tenía la vocación sacerdotal, yo digo, no, Dios quiere que yo sea pastor. Y yo tenía en mi corazón que yo quería ser pastor, así que si aquí alguien tiene ese anhelo, que ore por esto. Ahora vengo a dar una conferencia de pueblos, la di aquí hace unos meses, sobre los pueblos de España. Hay muchos pueblos que necesitan iglesias. Y entonces pasó esto y nos fuimos a vivir a los Santos de Maimona por un trabajo que fue Dios lo que usó para empezar a plantar en la iglesia, en la planta de biodiesel que había allí, yo como operario. Y yo decía, bueno, yo puedo terminar aquí, pero tengo unos minutos más. ¿Puedo? Sí. Puedo terminar aquí, pero claro, diría, bueno, ¿y después qué pasó? Dios ha seguido siendo fiel. Pasó que, mira, voy a ir un poquito más rápido esta parte. Pasa lo siguiente. Sandra se queda embarazada en el 2014, a poco tiempo de estar casados. Y esto fue algo también fuerte. Ella tiene un embarazo ectópico. No sé si sabéis lo que es eso, para que no sepa, crece en la trompa. Y esto le generó una ruptura de trompa, hemorragia interna, se muere casi. Pero aquí fue una historia muy hermosa, porque Sandra, fuimos al hospital, sí, trágico pero hermoso. Fuimos al hospital y tuvo que ser operada de urgencia, era un sábado 15 de noviembre del 2014, creo que era sábado 15, sí, por ahí, o 14. Bueno, ese sábado. Eso fue el 15. Allí en el hospital, y me acuerdo que fue un día raro porque no había nadie en el hospital, no había
Estaba yo solo, mi familia no había dado tiempo de llegar porque había sido todo tan urgente y ella estaba siendo operada porque tenía una hemorragia interna que le llegaba a los pulmones. Y yo me acuerdo que yo estaba allí y yo ya estaba pensando, Señor, ¿tú cómo haces las cosas? Sandra cambia de vida, está libertada de las cadenas y ya te la va a llevar. Y yo pensaba, lo mismo me ha usado para salvarla y te la quieres llevar ya. Yo hasta llegué a entender esto, pero yo decía, Señor, ayúdame. Y el Salmo 139, que voy a leer al final, marcó mi vida. En ese momento yo abro la Biblia, no sé mucho de hacer esto, pero ese día abrí la Biblia y me sale el Salmo 139 y comienzo a leer el Salmo 139. Leo el Salmo 139 y ahí me di cuenta que Dios está conmigo, porque eso no es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Que Dios está con Sandra y que lo que vaya a pasar, me guste o no me guste, es su voluntad. Yo acepto su voluntad y entro en el descanso. Le dije, Señor, si te la vas a llevar, me va a tener que dar mucha fuerza. Puedo darte guerra, pero sé que va a estar conmigo. Y tuve paz. En ese momento Sandra salió bien la operación, perdió mucha sangre y todo esto. Pero se recuperó. Nosotros hemos estado, y aquí voy a terminar con esto, nosotros hemos estado 10 años. Bueno, Dios nos siguió utilizando en la plantación de iglesia. En el 2022 fui ordenado pastor en la iglesia presbiteriana, seguimos trabajando. Terminé que había dejado los estudios en mi época de rebeldía, volví a estudiar. Terminé mis estudios, mi diplomatura, después un máster. Mi familia decía, este es el pobrecito, la oveja negra de la familia. Pues Dios me concedió, para la gracia y para la gloria de Dios, tener el grado más alto de mi familia. Porque cuando Dios trata la vida, cambia, restaura, restituye. Y cuando yo termino el máster, estoy sirviendo al Señor, estoy feliz con los compañeros que tengo en la iglesia. Y después de 10 años luchando, una cosa que había pendiente, queríamos tener un hijo. Sandra oraba, ella de pequeña decía, cuando le preguntaban qué quería ser de mayor, ella decía, yo quiero ser madre. Pero Dios no nos concedió un hijo. Tuvimos varios abortos. Tuvimos varios... Yo decía, Señor, no le va a dar un hijo y no me va a dar un hijo. Digo, pero bueno, que sea tu voluntad. Y Dios tiene un propósito con todo. Si hubiera tenido un hijo no podía haber terminado mis estudios, no podía haber hecho estas cosas. Entonces, ya que terminó todo, después Sandra queda embarazada. Nosotros siempre, los embarazos de Sandra al principio, y fue un embarazo muy problemático, y bueno, ya la habéis conocido aquí, los que estuviste, que vino embarazada. Pues el niño nació. ¿Pero cómo nace? Hace 10 años, en noviembre, ella estuvo a punto de perder la vida en el hospital. Pues 10 años después y un día, nació nuestro hijo. Dios quiso restituir también esto. Es curioso que ella entra en el hospital, entra un miércoles por una tensión alta, que ella tiene preeclampsia, y empiezan a provocar el parto. El miércoles, el jueves, el viernes, y el proceso no va caminando bien. El sábado entra un doctor, casualmente el mismo doctor que la salvó la vida 10 años antes. Le dimos testimonio, se acordaba. Y todo eso fue un testimonio en el hospital. 10 años y un día después nace nuestro hijo Esteban, que significa coronado, victorioso, porque es una victoria del Señor. Nace este niño y el doctor le dimos la gracia por lo que había hecho. Hermanos, ¿qué quiero decir con esto? Habéis escuchado un poco mi historia. Obviamente no puedo contar todos los detalles porque no tengo tiempo. Hay muchas cosas pero hoy he querido contar lo más impactante. Como un niño en un seno de la iglesia católica romana es llevado por este viaje, por Dios. Yo vi la mano de Dios, ahora veo la mano de Dios desde el momento en el que me puso, en la familia que me puso, porque si no fuera por esas raíces que yo recibo, no camino en esta línea. Quiero daros ánimo en trabajar con católicos, porque hay muchos católicos que son sensibles a la verdad. Están esperando que alguien les hable. Están buscando sinceramente a Dios. Animaros con esto. Y quiero terminar, hermanos, leyendo el Salmo 139, porque este salmo, sin duda, es el salmo de mi vida. Porque, 2 minutos. Este año 2024, aparte de un hijo,
pasé uno de los episodios más difíciles de mi vida en salud. Mira, esa. Tuve me acuerdo que era la final de la Champions del Real Madrid, porque yo soy del Real Madrid, me acuerdo. Lo siento por lo del Barça. Pero ya estaba con un dolor. Y el martes me operan por una apendicitis aguda con peritonitis. Dice el médico un poquito más y no lo cuento. Y me tuvieron que operar. Además, mi abuelo murió de eso también unas décadas atrás. Me tuvieron que operar de urgencia. Y yo también, lo mismo, en el hospital, yo decía al Señor, Señor, ahora que me vas a dar un hijo, puedes llevarme. Bueno, con descanso en ti. Sé que va a dar mucha fuerza a Sandra y a Esteban. Pero me gustaría conocer a mi hijo, pero que sea tu voluntad. Hermanos, esta oración es importante cuando estemos pasando por dificultades, porque entras en el descanso. Me operaron, salí bien, y la noche siguiente tuve un tiempo muy especial con el Señor. Abro la Biblia de nuevo, y era otra Biblia que no estaba trucada, Otra Biblia, abro otra Biblia, Salmo 139. Otra vez Dios hablándome. Y salgo del hospital, y unos 10 días después tuve que entrar de nuevo porque me había quedado una infección interna. Y tuve otro trato con el Señor allí, leyendo el Salmo 139. Dios es fiel. No solamente Dios va a ser fiel para traerte, Dios va a ser fiel para llevarte a la meta, a la vida eterna. Porque comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Leo Salmo 139. Señor, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y ya tú, Señor, lo sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde miré de tu espíritu? ¿Y a dónde iré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijera, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, aunque en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ni una de ellas. Cuán precioso, Dios, me son tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplicarán más que la arena. Yo despierto y aún estoy contigo. Ciertamente, Dios, harás morir al impío. Apartaos, pues, de mí, hombres sanguinarios. Blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, Señor, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigo. Examíname, Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Esta es mi oración que termino. Que el Señor os bendiga. Un fuerte abrazo, iglesia.